Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa A Fondo, una producción del Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. En esta ocasión hablaremos sobre la importancia de los centros de estudio y nos acompañan para ello la doctora María de los Ángeles Mascot Sánchez, directora general del CESOP. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Nos acompaña también César Becker Cuellar, director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, CEDIP. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para iniciar nuestro programa de hoy, es una pregunta para los dos. ¿Por qué son importantes los centros de estudio de la Cámara de Diputados? Mira, los centros de estudio constituyen los organismos de apoyo parlamentario más importantes para todas las comisiones y los comités. Son organismos no partidistas y esa es una de sus fortalezas precisamente porque trabajan de manera objetiva y buscan entregar productos con oportunidad y veracidad para todas las comisiones y todos los diputados con independencia de su filiación partidista. Muy interesante. Licenciado César Becker, aprovechando su presencia, quisiera nos comentar al auditorio del Canal del Congreso cuáles son las áreas de investigación específicas que definen y caracterizan al CEDIP. Mire usted, las investigaciones que debe de realizar cada uno de nuestros investigadores, que realiza 4 investigaciones al año, una por cada trimestre, tomamos la temática de las agendas parlamentarias. Como usted sabe, cada uno de los grupos parlamentarios registra antes del inicio de un periodo las prioridades que en materia legislativa piensa desarrollar. La Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara hace este comparativo y nos entrega al centro y a los centros el mayor número de coincidencias, que son temas que para nosotros ya prácticamente constituyen el fondo de la materia que debemos abordar. ¿De dónde? Del comparativo donde hay coincidencias de 7, 6, 5, 4 y así sucesivamente, el mayor número de coincidencias, tomamos la temática para desarrollar las investigaciones que realizan nuestros colaboradores. Por otro lado, también resolvemos temas que están en la sensibilidad social y política del país. Por ejemplo, temas relacionados con reforma política, temas relacionados con los muy importantes temas de contenido social, de derechos humanos. Entonces tenemos 2 grandes fuentes para determinar el contenido de nuestras investigaciones. La agenda parlamentaria de cada uno de los periodos y la temática que está en el ambiente y las prioridades que van surgiendo del trabajo de los centros. Sí, porque estamos hablando que son 5 centros. Y para el CESOP, doctora, ¿cuáles son las líneas de investigación que hacen diferente el trabajo para cada uno de los centros? El CESOP tiene alrededor de 21 temas. Tiene una muy amplia gama de temas que trabaja. Cuando hablamos de temas sociales, estamos hablando en términos generales de todo aquel fenómeno que impacta en el bienestar y en el estado social. Esto puede ser, para poner algunos ejemplos, vivienda, salud, migración, desarrollo rural, seguridad pública, en fin, es una muy amplia gama de temas, grupos vulnerables, niños, adolescentes, temas ahora, por ejemplo, muy importantes como obesidad o sobrepeso o el bullying, acoso a los niños, en fin. Estos es una muy amplia gama de temas, más o menos atendemos a 40 comisiones ordinarias de manera permanente porque son las 40 comisiones que tienen los temas íntimamente ligados a los asuntos sociales. Pero si vemos la otra gran tarea del centro, que es estudios de opinión pública, aquí podemos meter absolutamente cualquier tema. Y esto puede tener también casi cualquier perspectiva que no le quiera dar, económica, política, social, etcétera. ¿Cómo lo definimos? A partir de las necesidades de los legisladores. Cuando el centro cuenta con recursos, por ejemplo, para llevar a cabo encuestas, lo que hacemos es una encuesta inicial entre todas las comisiones
para saber cuáles son los temas que a ellos les interesa que estudiemos desde el punto de vista de la opinión pública. En fin, entonces el centro en términos generales se dedica a asuntos sociales y de opinión pública, pero esto implica que nos metamos a veces desde una perspectiva incluso, digamos, de estudios políticos o económicos, dependiendo de la necesidad de los legisladores. Y en ese sentido, ¿cómo construyen los centros? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación para tener estas investigaciones con enfoques multidisciplinarios? Bueno, a partir de unas reuniones de coordinación que realizamos cada semana, tenemos la oportunidad de conocer cuáles son los proyectos de investigación que tiene cada uno de los centros e intercambiamos opiniones respecto de cuáles actividades es conveniente hacerlas complementarias, de tal manera que se dé un enfoque integral, porque finalmente la misma temática afuera de estas paredes es la que nos debe de llamar la atención, ¿no? Entonces, semanalmente tenemos una reunión de coordinación con un coordinador, donde intercambiamos opiniones y enriquecemos las perspectivas, donde, por ejemplo, comunicamos las actividades académicas y de divulgación que tenemos, donde nos invitamos a las reuniones de trabajo, por ejemplo, o a las conferencias que tenemos, porque invitamos básicamente a miembros del sector académico o del sector social, del económico, del político, que vengan a contribuir a enriquecer la temática en mesas redondas, en conferencias, en seminarios o en congresos. Tenemos otra tarea muy importante, que es la de las conferencias extramuros. Nuestro programa operativo anual nos obliga a salir de los muros de San Lázaro para ir a escuelas, a centros de trabajo, a explicar qué es lo que está haciendo la Cámara de Diputados, concretamente el Poder Legislativo. Entonces seleccionamos los temas que han desarrollado los legisladores, pero que están más íntimamente relacionados con la sensibilidad social. Por ejemplo, acaba de tocar el tema del bullying, la maestra Mascot. De tal manera que, la doctora Mascot, de tal manera que son temas que están muy en la sensibilidad social, o el problema de la obesidad en las escuelas, o la regulación y la reglamentación en las escuelas. Son temas que ya están en la agenda de las conferencias que vamos a ir a dar, o que vamos y damos e impartimos en los distintos centros de trabajo fuera de los muros de San Lázaro, para explicar la tarea legislativa, de tal manera que la divulguemos. Tenemos instrucciones del presidente de la mesa directiva de participar, por ejemplo, en la elaboración de una revista donde se traduzca a popular la tarea legislativa. Lo hacemos a través de estas conferencias, a través de las páginas de internet de la Cámara y de los sitios que tenemos cada uno de los centros en la propia página de la Cámara y de las conferencias. De las propias conferencias. Pero vayamos un poco más a esos temas de impacto social. ¿Cómo se vinculan los centros con los diputados para amarrar este tipo de temáticas? Cada uno de los centros tiene seguramente un mecanismo distinto, pero digamos lo que compartimos todos es, a partir de esas agendas parlamentarias, normalmente los directores y los propios investigadores nos acercamos a las comisiones. En el Centro de Estudios Sociales, cada inicio de periodo de sesiones, procuramos visitar a todos los presidentes de las comisiones precisamente para ofrecer nuestros servicios y recordarles que los centros están para apoyarlos en todo el trabajo legislativo. Hay otra serie de mecanismos adicionales que puede ser, por ejemplo, invitarlos a las sesiones académicas o presentaciones de documentos que hacemos. Los eventos que decía. Los propios legisladores a menudo nos invitan a nosotros a ser ponentes en los foros de consulta ciudadana que ellos realizan o encuentros que tienen con otro tipo de especialistas. Y bueno, pues cada vez que un diputado o una comisión nos solicita alguna investigación o algún apoyo técnico, normalmente pues recibimos también una respuesta sobre si es satisfactoria o no la respuesta. La respuesta. Y en el caso del CEDIP, licenciado Becker, ¿es el mismo sistema de mecanismo? ¿Ustedes Subsiste ese, pero hay uno muy importante.
el que denominamos consulta. Un diputado, un asesor de un diputado, un secretario técnico de una comisión nos realiza consultas técnicas. Eso es con bien importante. contenido jurídico. ¿Quién realiza esa? ¿Quién tiene la figura para poder hacer una solicitud? ¿Es un secretario técnico? Los órganos de gobierno de la Cámara, las áreas administrativas, las autoridades administrativas, en las comisiones, los secretarios técnicos, los diputados en lo personal o los asistentes y asesores de los propios diputados. Ellos son los indicados y autorizados para cada centro. Esto es interesante mencionarlo, precisamente porque habla del trabajo que hemos llevado a cabo los centros durante muchos años, del apoyo que hemos ido recibiendo conforme hemos, digamos, crecido y nos hemos ido consolidando. Inicialmente, cuando los centros nacieron, en particular el CEDIP y el CESOP, eran 6 investigadores, incluyendo a los directores, 6 personas en cada centro. En aquel momento sí tuvimos que empezar por decidir que atendíamos comisiones, no podíamos atender 500 diputados. Hoy en día, con todo y nuestros recursos más limitados, el tiempo con el que hemos estado trabajando, las bases de datos y la información que ya tenemos acumulada, ya nos permite atender solicitudes, digamos, que no solo vengan de las comisiones o de los órganos de gobierno, que eso sí siempre hemos estado obligados a atender, ¿no? Sí, porque pareciera que, y es bien importante aclararlo para nuestro auditorio del canal del Congreso, que cualquiera puede llegar a hacer una solicitud que trabaje en la Cámara de Diputados. ¿no? Tiene que estar vinculado con los diputados, ¿sí?, que son principalmente a quienes atendemos. Debo de decir a usted que, por ejemplo, en el 2010, nosotros resolvimos 278 consultas. Son las solicitudes que mencionaba, las consultas Así directas. Es, que lo mismo puede ser una opinión sobre un dictamen, o sobre una iniciativa de ley, o sobre cuántas iniciativas en una X materia se han presentado en la Cámara de Diputados, o en el Senado de la República, o cuál es el marco jurídico de una X actividad, cuál es el comportamiento en algunos países de una institución jurídica dada. Entonces, lo mismo vamos a elementos de investigación de derecho comparado o de descripción de instituciones en otros países, que nos los formulan los propios diputados, o directamente a un proyecto específico. Incluso algunos otros diputados nos mandan la iniciativa de algún colega para que opinemos respecto del impacto jurídico, de la congruencia jurídica, la hermenéutica, es decir, la relación que se da con todo el marco jurídico, y lo más relevante, la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se puede prever respecto de una iniciativa o de una idea. Quiere decir que es de una vastedad impresionante la posibilidad de la consulta, ¿no? Sí, la demanda a lo que nos están comentando. Perdón, me da pie el comentario del licenciado Becker para aclarar 2 cosas. Si bien parece que el mundo de temas que tenemos que tratar es inmenso, y lo es, sí tenemos algunas reglas generales. Esas, exactamente. Las reglas, por ejemplo, no atendemos nada que no tenga que ver con el trabajo legislativo y parlamentario. Y parlamentario porque estoy añadiendo funciones como, por ejemplo, las de control. Aquí sí tenemos que participar en el momento en que nos lo soliciten. Claro. Pero, a diferencia de los servicios de investigación en otros países del mundo, por ejemplo, nosotros no tenemos ni facultad, ni la obligación, ni mucho menos la facultad de atender temas personales. El más claro ejemplo es el caso del Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos, en su servicio de investigación, tiene toda un área que se dedica a ayudar a los legisladores a responder las cartas, digamos, atendiendo gestiones sociales que los legisladores requieren. Nosotros no tenemos esa función, no lo hacemos. Es exclusivamente para el trabajo parlamentario. Nada que no esté definido en la agenda parlamentaria que usted nos mencionaba al principio, para que no se salga. Pero es suficiente. En una consulta, por ejemplo, un diputado tiene la idea de legislar en una X materia. Por eso la confidencialidad de las consultas, porque ese diputado nos formula la consulta de una materia dada, que no forzosamente forma parte de la agenda legislativa, ni de su grupo, ni de la propia de su grupo parlamentario, pero sin embargo le interesa saber cómo está regulado un X fenómeno en el mundo,
o cuál sería el impacto